En el Golfo de México, el cielo se torna de un gris oscuro, casi negro, mientras el viento comienza a azotar con furia. Las nubes se arremolinan y la lluvia cae con una intensidad que parece desafiar a cualquiera que se atreva a enfrentarse a la naturaleza. Un pequeño barco pesquero lucha por mantenerse a flote, meciéndose violentamente al compás de las olas indomables. Las gotas de agua, frías y despiadadas, golpean la cubierta con un ritmo ensordecedor, como si el cielo mismo estuviera dispuesto a probar la resistencia de quienes se encuentran en el océano. En medio de esta tormenta, un joven se destaca en la cubierta, su silueta recortada contra el cielo tormentoso. Jesús, un pescador del pequeño pueblo costero, mira hacia el horizonte con una mezcla de determinación y paz interior. Desde pequeño, Jesús ha sentido una conexión especial con el mar. Para él, el agua salada y el viento siempre han sido compañeros más que adversarios. En su pueblo, ubicado en una tranquila bahía, la vida gira en torno al mar. Los hombres salen cada mañana con la esperanza de volver con redes llenas, mientras las mujeres esperan en las orillas, observando el horizonte. Jesús creció escuchando historias de pescadores que sobrevivieron a las peores tormentas y de aquellos que nunca regresaron. Sin embargo, su fe lo sostiene, una fe que no se tambalea incluso ante la furia de la naturaleza. Su padre le enseñó que el mar es tanto un proveedor como un maestro severo, y que cada ola tiene una lección que impartir. En su comunidad, Jesús es conocido no solo por su habilidad con las redes, sino también por su corazón compasivo y su capacidad para calmar los ánimos incluso en los momentos más tensos. Sus amigos y compañeros de trabajo confían en él, y no solo por su destreza con el timón. Para Jesús, cada salida al mar es una oportunidad de crecer, de aprender y de fortalecer los lazos con aquellos que comparten su destino. El día amanece con el olor del salitre y el sonido de las gaviotas que vuelan sobre el puerto. Jesús se prepara para la jornada de pesca, mientras las primeras luces del alba tiñen el cielo con tonos de naranja y púrpura. El aire es fresco y promesa de un día más en el mar. Sin embargo, un presentimiento le recorre la espalda como un escalofrío imprevisto. Algo en el aire le indica que el día no será como cualquier otro. Mientras revisa las redes y ajusta los aparejos, Jesús intercambia palabras con sus compañeros. Manuel, un pescador experimentado con una barba que ya ha visto demasiados inviernos, le habla con la confianza de quien ha vivido lo suficiente para saber que el mar es impredecible. «No te preocupes, muchacho. Hemos enfrentado tormentas antes», dice Manuel, tratando de infundir ánimo. A su lado, Carlos, un joven aprendiz con una mirada llena de entusiasmo y curiosidad, escucha atentamente. «¿De verdad crees que será peligroso hoy, Jesús?», pregunta, intentando ocultar la inquietud en su voz. Jesús le sonríe, intentando transmitirle tranquilidad. «El mar siempre es un reto, Carlos, pero recuerda, no estamos solos. La clave está en mantenernos unidos y alertas». A medida que el barco se adentra en el océano, el murmullo del pueblo se desvanece y es reemplazado por el rugido del viento y las olas. Las nubes se cierran sobre ellos y la luz del día comienza a desvanecerse, sumiéndolos en una penumbra que parece presagiar lo que está por venir. Esta historia apenas comienza, y con ella, la promesa de un desafío que pondrá a prueba no solo la habilidad de Jesús como pescador, sino también su fe y liderazgo. Mientras el barco avanza hacia el corazón de la tormenta, una pregunta persiste. ¿Serán capaces de enfrentarse a lo que el mar les tiene preparado? Si este relato te ha capturado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más historias llenas de emoción y fe. En las primeras horas de la mañana, el puerto del pequeño pueblo pesquero se llenaba de actividad. Los pescadores, con sus rostros curtidos por el sol y el mar, se preparaban para zarpar. Jesús, con su mirada serena y firme, se encontraba entre ellos. Aunque era joven, su conexión con el mar era profunda e instintiva, como si las olas fueran parte de su propio ser.
Vivía en un pueblo donde cada amanecer era una promesa de lucha y esperanza, donde el mar ofrecía tanto sustento como desafío. Ese día, Jesús y su tripulación, compuesta por Manuel y Carlos, se embarcaban en lo que esperaban fuera una jornada productiva. Manuel, un veterano del mar, era el pilar del grupo, siempre dispuesto a compartir su sabiduría ganada con los años. Mientras tanto, Carlos, con su entusiasmo desbordante, aportaba una energía juvenil y una disposición a aprender que revitalizaba a todo el equipo. Mientras el barco se alejaba del muelle, ninguno de ellos sospechaba la tormenta que se avecinaba, aquella que el horizonte ocultaba tras un manto de aparente calma. El cielo, inicialmente despejado, comenzó a vestirse de nubes oscuras y amenazantes que, como sombras silenciosas, avanzaban sin piedad. Una brisa intensa empezó a soplar y las primeras gotas de lluvia cayeron sobre los pescadores, cada una un presagio de lo que estaba por venir. Jesús, en la cubierta, mantenía su mirada fija hacia el horizonte, intentando descifrar los mensajes ocultos que el mar le enviaba. «Algo se siente diferente hoy», comentó a Manuel, quien revisaba las redes con una destreza que solo la experiencia otorga. «El mar tiene sus propios caprichos, Jesús», respondió Manuel, su voz grave y llena de años de sabiduría. «Pero confío en que sabremos manejarlo, como siempre lo hemos hecho». Sin embargo, la tormenta se manifestaba con una rapidez que ninguno había anticipado. Las olas crecían con furia, elevando y sacudiendo el pequeño barco como si fuera un juguete en manos de un niño caprichoso. El viento aullaba, y la lluvia, antes un susurro, ahora golpeaba con fuerza, convirtiendo la navegación en un desafío temerario. Carlos, aferrado a un costado del barco, luchaba por mantener el equilibrio. Su rostro mostraba signos de preocupación, pero también un destello de valentía. «¿Qué hacemos ahora, Jesús?», preguntó, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Jesús, con una calma que parecía desafiar las circunstancias, le respondió: «Mantenemos la fe, Carlos. El mar es impredecible, pero juntos podemos enfrentarlo». Las palabras de Jesús no solo eran un intento de consolar a su joven compañero, sino también un recordatorio para sí mismo de que la verdadera fortaleza no se encontraba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Manuel, con su experiencia, sabía que el tiempo era esencial. «Debemos ajustar las velas y asegurarnos de que todo esté bien sujeto», sugirió, tomando el control con la eficiencia de alguien que había enfrentado muchas tormentas antes. La tripulación, unida por el desafío común, trabajaba en sincronía. Cada movimiento era crucial, cada decisión vital. Sin embargo, la tormenta seguía intensificándose, y con ella los obstáculos se multiplicaban. Las olas, ahora gigantescas, amenazaban con volcar el barco, y el cielo se oscurecía aún más, casi como si la noche hubiera caído en pleno día. La tensión crecía, pero en medio del caos, Jesús se mantenía firme. Su conexión espiritual con el mar le otorgaba una tranquilidad inusual, una especie de certeza de que de algún modo encontrarían una salida. «Confía en el mar, pero más en nuestros instintos», dijo a Carlos ofreciendo una sonrisa que, aunque breve, era suficiente para inspirar confianza. Con cada ola que pasaba, la tripulación se enfrentaba a un nuevo desafío, pero también a una nueva oportunidad para demostrar su resistencia y determinación. El verdadero juicio aún estaba por llegar, y mientras las nubes oscurecían el cielo, en el corazón de cada uno de ellos brillaba una chispa de esperanza, una fe inquebrantable que ni siquiera la tormenta más feroz podía apagar. La tormenta arreció con una fuerza descomunal, haciendo que el pequeño barco pesquero se sacudiera como una hoja al viento. Las olas se alzaban amenazadoras, golpeando el casco con una insistencia que parecía querer engullir a la tripulación. El sonido del trueno resonaba con estruendo, mientras la lluvia caía como un manto interminable, oscureciendo el horizonte. Jesús, con su rostro empapado pero sus ojos llenos de determinación, se aferraba al timón, intentando mantener el control. Manuel, el pescador veterano, se acercó a Jesús,
su voz apenas audible sobre el rugido del mar. Jesús, esto es peor de lo que pensamos. Las olas, nunca había visto algo así. ¿Qué vamos a hacer? Jesús, con calma forzada, lo miró a los ojos. Manuel, hemos estado en el mar más veces de las que puedo contar. Sabes que si nos mantenemos unidos, podemos superarlo. Este no es solo un desafío del mar, es una prueba para nosotros. Mientras tanto, Carlos, el aprendiz, se mantenía cerca, sus manos temblorosas agarradas a las cuerdas, sus ojos reflejando el terror que sentía. Jesús, tengo miedo. Nunca había estado en una tormenta como esta. ¿Y si no lo logramos?, confesó, su voz quebrada por el pánico. Jesús se volvió hacia él, su tono firme pero cálido. Carlos, escucha. El mar es poderoso, pero no es invencible. Tienes que tener fe. Recuerda lo que siempre digo. El mar nos enseña y nos prueba, pero también nos guía. Confía en nosotros, en el equipo. No estás solo. La tripulación continuaba luchando, cada uno desempeñando su papel en medio de la tormenta. Las manos de Jesús eran firmes, pero internamente sentía la presión del momento, el peso de las vidas de sus compañeros sobre sus hombros. Su mente era un remolino de pensamientos. Debía mostrar fortaleza, incluso cuando la incertidumbre lo acechaba. La tormenta no daba tregua, y cada minuto parecía una eternidad. Manuel, con su experiencia, sabía que las palabras de Jesús eran más que simples consuelos. Eran un recordatorio de la importancia de la unidad en los momentos de crisis. Jesús tiene razón, Carlos. Hemos pasado por muchas cosas juntos. Sabemos que el mar puede ser traicionero, pero también nos ha visto regresar a salvo una y otra vez. Mantengamos la calma y trabajemos como un equipo. Jesús observó a sus compañeros, sintiendo una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que su liderazgo era crucial en ese momento. Recordó las historias que su abuelo le contaba sobre el mar y la fe, sobre cómo, en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza podía guiar a un barco a puerto seguro. Se aferró a esa idea, usando cada gramo de su fuerza interior para proyectar confianza. La tormenta no mostraba señales de ceder, pero las palabras de aliento comenzaron a tener efecto. Carlos, a pesar de su miedo, empezó a moverse con más seguridad, su confianza creciendo al ver la determinación de sus compañeros. El barco seguía batallando contra las olas, pero ahora, con una renovada convicción entre la tripulación, el desafío parecía uno que podían enfrentar juntos. Jesús, sin apartar la vista del horizonte, sintió una paz interna que lo sorprendió. Era como si una mano invisible lo guiara, asegurándole que estaban en el camino correcto, que su fe no era en vano. En ese momento, entendió que su papel no solo era guiar el barco, sino también ser un faro de esperanza para sus compañeros. La tempestad seguía su curso, pero algo había cambiado en el corazón de la tripulación. La unión y la fe comenzaban a tejer un manto de resiliencia, una promesa de que, sin importar lo que el mar les arrojara, juntos podían enfrentarlo. Jesús, con una mirada decidida, sabía que lo más difícil aún estaba por venir, pero también que no estaban solos en esta lucha. El viento rugía con una furia casi sobrenatural, azotando las velas del pequeño barco pesquero y empapando a la tripulación hasta los huesos. Jesús, con la mirada fija en el horizonte oscuro y agitado, sabía que la tormenta no era una simple prueba de su habilidad como pescador, sino una confrontación directa con sus propias convicciones y temores más profundos. A medida que las olas continuaban golpeando con fuerza, él convocó a sus compañeros, Manuel y Carlos, para discutir un plan que los ayudara a sobrevivir a la tormenta. «Escuchen, muchachos», dijo Jesús, elevando la voz para hacerse oír sobre el rugido del mar. «Conozco estos mares y sé que podemos salir de estos si trabajamos juntos. Necesitamos mantener el rumbo y asegurarnos de que el barco aguante». Manuel, con el rostro endurecido por años de experiencia en el mar, asintió solemnemente. «Tienes razón, Jesús. Debemos reforzar las velas y asegurar todo lo que podamos en la cubierta. No podemos permitir que nada se pierda».
Carlos, por otro lado, se aferraba a una cuerda, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y admiración. «¿Y si no lo logramos?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Jesús colocó una mano firme sobre el hombro de Carlos, transmitiéndole una tranquilidad que él mismo empezaba a recuperar. «Lo lograremos, Carlos. Tienes que confiar en ti mismo y en nosotros. Recuerda, no estamos solos en esto». La tripulación comenzó a trabajar con renovada determinación. Manuel se encargó de las velas, asegurándolas con precisión y fuerza, mientras que Carlos se ocupaba de mantener el equilibrio del barco, siguiendo las instrucciones de Jesús. Cada uno desempeñaba un papel crucial en este ballet precario sobre el mar embravecido. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevas complicaciones. Un crujido ominoso resonó desde la parte inferior del barco y Jesús sintió un nudo de ansiedad formar en su estómago. «Manuel, verifica el casco», gritó, su voz cargada de urgencia. Manuel desapareció bajo la cubierta y al poco tiempo regresó con malas noticias. «El casco está dañado», informó, su expresión grave. «Si no lo reparamos pronto, podríamos empezar a inundarnos». Jesús sintió que la presión aumentaba. Cada decisión debía tomarse con cuidado, cada acción realizada con precisión. Sin embargo, mientras las olas continuaban su asalto implacable, la duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Sería suficiente su fe para guiarles a través de esta prueba? ¿Tendría la fortaleza para liderar a sus compañeros hacia la seguridad? Con el barco tambaleándose y el agua comenzando a filtrarse, Jesús enfrentó una crisis interna de fe. La tormenta no solo era un fenómeno natural, sino también un reflejo de la turbulencia en su interior. Sin embargo, en ese momento crítico, recordó las palabras de su abuelo, un viejo pescador que siempre decía que el mar era tanto un amigo como un enemigo, y que la verdadera fuerza residía en reconocer cuándo aceptar ayuda, incluso de las fuerzas que no podíamos ver. A pesar de la creciente desesperación, Jesús respiró profundamente, centrándose en la conexión que siempre había sentido con el mar. Sabía que debía ser el ancla para su tripulación, el pilar que no se tambalearía, sin importar lo que enfrentaran. Con renovada resolución, se volvió hacia sus compañeros. «Vamos a salir de esta», declaró, su voz firme y clara. «Confíen en mí y en el mar. Trabajaremos juntos para reparar el daño y encontrar un camino seguro a casa». A medida que las palabras resonaban en el aire cargado de sal y esperanza, Manuel y Carlos sintieron una chispa de inspiración. Unidos por la fe y el propósito común, se lanzaron a la tarea de reforzar el casco, cada uno aportando su habilidad y coraje para enfrentar lo que venía. Con cada golpe del martillo y cada nudo asegurado, la tripulación no solo reparaba el barco, sino también las fisuras en su propia confianza y determinación. La tormenta rugía con una furia implacable, lanzando oleadas de agua helada sobre la cubierta del pequeño barco pesquero. Los relámpagos iluminaban el cielo, revelando brevemente el rostro tenso de Jesús, que luchaba por mantener el control. Cada segundo que pasaba, el mar parecía cobrar vida propia, amenazando con engullirlos en su oscuro abismo. Sumido en un caos de viento y agua, Jesús sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había prometido a su tripulación que les llevaría de regreso a salvo, pero la tormenta no mostraba señales de amainar. Manuel, el pescador experimentado, se aferraba al timón con manos temblorosas y miraba a Jesús con una mezcla de fe y preocupación. «Jesús, amigo, esta tormenta es como ninguna que haya visto antes. ¿Estás seguro de que podemos hacerlo?» Su voz apenas era audible sobre el rugir del viento. Jesús, a pesar del temor que lo invadía, respondió con firmeza. «No podemos permitirnos dudar ahora, Manuel. Hemos enfrentado tempestades antes, y sé que juntos podemos superar esta. Debemos mantenernos unidos». Carlos, el joven aprendiz, se encontraba al borde del pánico. Sus ojos reflejaban el miedo puro, y sus manos temblaban mientras intentaba cumplir las órdenes de Manuel.
Jesús, tengo miedo. ¿Y si no lo logramos? La voz de Carlos temblaba, pero Jesús se inclinó hacia él y le habló con una calma que desmentía el tumulto a su alrededor. Carlos, escucha, no estás solo en esto. Todos estamos aquí para cuidarnos unos a otros. Ten fe, lo lograremos. En medio del caos, Jesús cerró los ojos por un breve instante, buscando en su interior la fuerza que sabía que necesitaba. Fue en ese momento, en medio de la tormenta, que sintió una presencia, una claridad que lo llenó de una paz inesperada. Una revelación espiritual lo alcanzó, como si el mismo mar le hablara. Con una renovada determinación, Jesús se puso de pie en la proa del barco, su figura erguida desafiando la furia del océano. Al verlo así, Manuel y Carlos sintieron un cambio en el aire, como si la propia naturaleza respondiera a la valentía de Jesús. Inspirados por su líder, se apresuraron a sus posiciones, listos para seguir las indicaciones de Jesús. «Todos a sus puestos», gritó Jesús, su voz clara y serena. «No dejemos que el miedo nos venza». La tripulación, unida por un renovado sentido de propósito, comenzó a trabajar en conjunto. Las olas seguían embistiendo el barco, pero ahora había un sentido de esperanza que antes no existía. Mientras Jesús mantenía su posición en la proa, el viento pareció calmarse ligeramente, como si reconociera la fuerza de voluntad del joven pescador. A medida que el barco avanzaba, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de las nubes. Los gruñidos de la tormenta empezaron a desvanecerse, dejando un silencio expectante tras de sí. La tripulación intercambió miradas de asombro y alivio. «Está funcionando», murmuró Manuel casi sin creerlo. «Jesús, lo estamos logrando». Con cada minuto que pasaba, la tempestad perdía su fuerza, y el mar, que momentos antes había sido un enemigo implacable, comenzaba a ceder. La confianza de Jesús había obrado un cambio, no solo en el clima, sino en el corazón de sus compañeros. «Es un milagro», susurró Carlos mirando a Jesús con admiración renovada. La fe y el coraje de Jesús no solo habían guiado al barco a través de la tormenta, sino que también habían transformado a sus compañeros. Unidos, sintieron que podían enfrentar cualquier desafío que el mar les lanzara. La tormenta, que había amenazado con separarlos, ahora se desvanecía dejando un cielo despejado y un mar en calma. La tripulación, con Jesús a la cabeza, sabía que había encontrado algo más que una simple ruta hacia la seguridad. Habían descubierto el verdadero poder de la fe y la unidad. El barco se tambaleaba violentamente. Cada ola amenazaba con volcarlo, mientras el viento rugía con furia en el Golfo de México. Jesús mantenía la mirada fija en el horizonte. Sus ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Manuel, a su lado, luchaba por mantener el equilibrio, agarrándose firmemente a la barandilla. «Jesús, esto no pinta bien», gritó Manuel por encima del estruendo del mar. «No sé cuánto más aguantaremos». Jesús respiró profundamente, dejando que el aire salado llenara sus pulmones, buscando calmar su corazón inquieto. «Manuel, recuerda lo que siempre nos decía mi abuelo. El mar puede ser feroz, pero también sabe escuchar. Debemos seguir adelante, juntos», respondió con una voz que, a pesar de la tormenta, sonaba serena y segura. Manuel asintió confiando en las palabras de Jesús, quien siempre había demostrado una conexión especial con el océano. Carlos, por otro lado, luchaba contra el miedo que lo paralizaba. Sus manos temblaban mientras intentaba ajustar una cuerda que se había soltado. «Jesús, no sé si puedo hacerlo», confesó, su voz apenas audible entre el caos. Jesús se acercó a él, colocando una mano firme sobre su hombro. «Carlos, mira a tu alrededor. Estamos en esto juntos. Confía en el mar y en nosotros. La fe es nuestra brújula en estos momentos», le dijo con una mirada que irradiaba confianza y esperanza. El joven aprendiz asintió, inspirándose en la calma de Jesús. Lentamente, comenzó a sentirse más seguro. Sus manos recuperaron firmeza y continuó con su tarea, decidido a no defraudar a sus compañeros. La tormenta aún rugía,
pero el barco avanzaba, guiado por la determinación colectiva que emanaba del liderazgo de Jesús. Un rayo iluminó el cielo, revelando brevemente la vastedad del océano embravecido. El barco se elevó con una ola monumental, y por un instante el tiempo pareció detenerse. En ese momento, Jesús se puso de pie en la proa, su figura recortada contra la furia de la tormenta. Era como si estuviera tomando el control no solo del barco, sino del destino de todos a bordo. «Sigan mi voz y mantengan el rumbo», ordenó, su voz clara y resonante por encima del estruendo de la naturaleza. Manuel y Carlos lo miraron, sintiendo una renovada fuerza interior. La tormenta parecía responder, mostrando un atisbo de clemencia mientras el viento disminuía su intensidad. Poco a poco, el barco se fue abriendo paso, guiado por la convicción de Jesús y el esfuerzo colectivo de la tripulación. Las olas, aunque aún imponentes, comenzaron a perder su agresividad. El mar, antes hostil y despiadado, parecía reconocer la valentía de los hombres que se atrevían a desafiarlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el barco emergió del ojo de la tormenta. El cielo, aún cubierto de nubes, mostraba señales de claridades que prometían un amanecer cercano. La tripulación, exhausta pero aliviada, se permitió un momento de respiro. «Lo logramos», susurró Carlos con incredulidad, sus palabras cargadas de gratitud y asombro. Jesús, aún en la proa, cerró los ojos por un instante, permitiendo que la brisa más suave acariciara su rostro. Sabía que esta experiencia había sido más que una simple batalla contra el mar. Había sido una prueba de fe y liderazgo. «Gracias», musitó no solo al mar, sino a sus compañeros que habían confiado en él. Manuel se acercó, su rostro iluminado por una sonrisa que contrastaba con las líneas de preocupación que llevaba momentos antes. «Jesús, creo que nunca olvidaré esta noche», dijo mirándolo con admiración. «Nos has guiado a través de lo peor. Siempre supe que tenías algo especial». Jesús sonrió, sintiendo una paz interior que solo un desafío superado puede otorgar. «No lo hice solo, Manuel. Lo hicimos juntos. Cada uno de nosotros fue esencial para salir adelante», respondió, asegurando que todos sintieran el peso compartido de su victoria. Mientras el mar se calmaba, la tripulación reflexionó en silencio sobre lo que habían vivido. Sabían que nunca volverían a ver el mar de la misma manera, ni tampoco a ellos mismos. La experiencia les había enseñado sobre la fuerza del espíritu humano y el poder de la unidad ante la adversidad. El sol comenzaba a despuntar tímidamente en el horizonte cuando el barco de Jesús finalmente llegó a la costa. Las aguas, ahora tranquilas, reflejaban los primeros rayos del día, ofreciendo un espectáculo de tonalidades doradas y azules que pintaban el paisaje de una serenidad renovada. A medida que el barco se acercaba al pequeño puerto, las figuras de los pescadores se volvieron visibles en el muelle, esperando ansiosamente el regreso de sus compañeros. Jesús, Manuel y Carlos se encontraban exhaustos, pero sus corazones latían con alivio y gratitud. Habían enfrentado una prueba que pondría a prueba el temple de cualquier hombre, y contra todo pronóstico, habían salido victoriosos. Los lazos entre ellos se habían sellado con un nuevo entendimiento y respeto mutuo, forjado en el crisol del desafío y la fe compartida. Al llegar al muelle, la comunidad se reunió alrededor de ellos con una mezcla de asombro y alegría. Las historias sobre la tormenta habían llegado antes que ellos, y los habitantes miraban a Jesús con admiración, como si fuera un héroe que había regresado de una gran odisea. Don Pedro, un viejo pescador que había sido mentor de muchos jóvenes del pueblo, se acercó a Jesús y lo abrazó con fuerza. «Sabía que tenías algo especial, muchacho», murmuró con voz entrecortada por la emoción. Jesús, aún procesando todo lo que había ocurrido, sonrió humildemente. «No fui solo yo, don Pedro. Todos trabajamos juntos, y fue la fe lo que nos guió de regreso», respondió mientras miraba a sus compañeros, quienes asintieron en acuerdo. Manuel, con su experiencia y sabiduría, había sido el ancla en los momentos más oscuros,
Carlos, aunque joven, había demostrado un coraje que prometía un futuro brillante en el mar. Mientras la comunidad celebraba su regreso, Jesús reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La tormenta no solo había sido una prueba física, había desafiado su fe y su capacidad de liderazgo. Sin embargo, al ponerse de pie en la proa del barco, había encontrado una fuerza interior que desconocía poseer. Aquella experiencia le enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de comandar, sino de inspirar y unir a las personas hacia un propósito común. Con el pasar de las horas, las historias de la noche anterior se compartieron entre risas y lágrimas. La pequeña plaza del pueblo cobró vida con el bullicio de la gente que agradecía tener a sus seres queridos de regreso. Las esposas, madres e hijos de los pescadores los recibieron con abrazos cálidos y en cada rostro se veía la gratitud de tenerlos a salvo. Jesús sabía que esta experiencia había plantado una semilla en la comunidad. No solo había demostrado el poder de la fe y la unidad, sino que también había fortalecido el espíritu de resiliencia que caracterizaba a su gente. Se comprometió a compartir lo aprendido con los jóvenes del pueblo, asegurando que las lecciones del mar se transmitieran a las futuras generaciones. Al caer la noche, el pueblo se reunió para una pequeña ceremonia en la iglesia local, donde agradecieron por su regreso seguro. Jesús tomó un momento para hablar con la comunidad, compartiendo sus pensamientos sobre la importancia de la fe y la perseverancia. Nuestra fuerza no reside solo en nosotros mismos, sino en cómo nos apoyamos mutuamente en tiempos de necesidad, dijo con convicción. Mientras el evento llegaba a su fin, Jesús se despidió de sus vecinos, sintiéndose más conectado que nunca a su comunidad. Antes de retirarse, recordó a todos la importancia de mantenerse unidos y apoyarse mutuamente, especialmente en momentos de adversidad. Con el corazón lleno de gratitud, Jesús regresó a su hogar, consciente de que había emergido de la tormenta no solo como un pescador más experimentado, sino como un símbolo de esperanza y liderazgo para su pueblo. En su corazón, sabía que la verdadera prueba del carácter se mide en cómo uno enfrenta la tempestad, y había pasado esa prueba con creces. Finalmente, agradeció a todos los presentes por su apoyo y les recordó que siempre hay nuevas historias de fe y superación por descubrir. Invitó a todos a mantenerse atentos a su próximo relato, prometiendo más contenido inspirador. Y así, con un último vistazo al mar que tanto había significado para él, Jesús se retiró, dejando una huella indeleble en la memoria de su comunidad. En medio del rugir inclemente del huracán, el pequeño barco pesquero parecía una cáscara de nuez a merced de las olas. La lluvia caía a cántaros mientras los vientos azotaban con furia, haciendo que la madera crujiera como si fuera a romperse en cualquier momento. Jesús, con el rostro empapado y una expresión de concentración intensa, se aferraba al timón, intentando mantener la dirección mientras su mente trabajaba a toda velocidad para encontrar una solución. Manuel, el experimentado pescador, se movía con dificultad por la cubierta, asegurando las cuerdas y revisando el estado de las velas que, a pesar de estar recogidas, ondeaban furiosamente. «Jesús, esto no pinta bien», gritó por encima del estruendo del viento. «Tenemos que pensar en algo o no saldremos de esta». Carlos, el joven aprendiz, estaba pálido de miedo, aferrado a uno de los mástiles. Sus ojos reflejaban el pánico que sentía, pero también una chispa de esperanza mientras miraba a Jesús, como si esperara que él tuviera todas las respuestas. «¿Qué vamos a hacer, Jesús?», preguntó con voz temblorosa. Jesús sabía que la situación era crítica. Había pasado toda su vida en el mar, pero nunca se había enfrentado a una furia semejante. Sin embargo, en su interior, sentía una calma extraña, una certeza de que había una forma de salir adelante. «Escuchen», dijo, su voz resonando clara y firme entre el caos. «Necesitamos trabajar juntos. Manuel, verifica que la bodega esté asegurada. Carlos, necesito que te mantengas alerta y sigas mis instrucciones al pie de la letra». Mientras hablaba,
El barco se tambaleó violentamente, arrojando agua sobre la cubierta. Los tres hombres casi pierden el equilibrio, pero Jesús se mantuvo firme, su mirada fija en el horizonte invisible. Sentía una conexión profunda con el mar, una especie de diálogo silencioso que le decía que debía confiar en su intuición. De repente, un crujido ensordecedor cortó el aire. Una de las vigas del barco se había astillado y el agua comenzaba a filtrarse peligrosamente rápido. La preocupación se reflejó en los rostros de Manuel y Carlos. «Esto se está poniendo peor», exclamó Manuel tratando de contener el flujo de agua con un balde. Jesús sintió un nudo en el estómago. Este era un momento de prueba, no solo para su habilidad como líder, sino también para su fe personal. Recordó las enseñanzas que su abuelo le había transmitido sobre la fuerza del espíritu y la importancia de mantener la fe incluso en las circunstancias más desesperadas. Cerró los ojos por un instante, buscando dentro de sí mismo la fortaleza para continuar. «Manuel», dijo finalmente abriendo los ojos con una determinación renovada, «debemos confiar en que el mar nos dará una oportunidad. Si logramos mantenernos a flote un poco más, la tormenta disminuirá». «Lo sé». Carlos observó a Jesús con admiración. Había algo en su voz, una convicción que resultaba casi tangible. Inspirado por el ejemplo de Jesús, comenzó a ayudar a Manuel con el agua, su miedo transformándose poco a poco en un deseo ferviente de superar este desafío. La tormenta rugía con fuerza, pero en medio de la oscuridad, la figura de Jesús en la proa del barco, de pie con una confianza resuelta, era un faro de esperanza. Era como si su sola presencia diera al barco la estabilidad que tanto necesitaba. Mientras el viento aullaba y la lluvia azotaba, un extraño y apacible silencio se instaló en el corazón de los hombres. Era la calma en medio de la tempestad, un momento de conexión espiritual que les permitió seguir luchando. El barco continuó su lucha contra las olas, pero ahora con un propósito renovado. Jesús, Manuel y Carlos estaban más unidos que nunca, cada uno aportando lo mejor de sí para sobrevivir. El cielo, aunque cubierto de nubes oscuras, parecía menos amenazante, y en el horizonte, donde el mar se encontraba con el cielo, había una pequeña pero significativa promesa de calma. La tormenta rugía con una furia indescriptible, un monstruo de agua y viento que devoraba cada centímetro del pequeño barco pesquero. Las olas se alzaban como murallas líquidas, amenazando con volcar la embarcación en cualquier momento. En medio de este caos, Jesús se aferraba al timón con determinación, sus manos firmes pero su corazón agitado. La lluvia caía en torrentes, azotando su rostro con una insistencia implacable, como si el cielo mismo quisiera poner a prueba su resistencia. «No podemos seguir así, Jesús», gritó Manuel, luchando por hacerse oír sobre el estruendo de la tormenta. Sus ojos, normalmente serenos, estaban ahora llenos de una mezcla de miedo y urgencia. «Vamos a perder el control del barco. Necesitamos un plan». Jesús asintió consciente del pánico que comenzaba a apoderarse de su tripulación. A su lado, Carlos temblaba, sus manos intentando mantener las velas en su lugar, pero el miedo era evidente en su rostro joven. «Confía, Carlos», dijo Jesús, su voz llena de una calma que parecía incongruente con el entorno caótico. «Hemos enfrentado tormentas antes. Esta no será diferente». Pero en su interior, Jesús sabía que esta tormenta era distinta. Nunca había sentido una fuerza tan abrumadora, una presencia tan implacable que parecía querer arrastrarlos al abismo. En ese momento, mientras el barco subía y bajaba con cada ola, Jesús cerró los ojos, buscando en su interior la paz que el mar parecía haberle arrebatado. Fue entonces cuando ocurrió. En medio de la oscuridad y el estruendo, Jesús sintió una presencia, una certeza que surgía desde lo más profundo de su ser, una voz serena, casi un susurro que le hablaba en medio del caos: «Ponte de pie». Con una decisión renovada, Jesús abrió los ojos, su mirada fija en el horizonte que apenas se distinguía entre la furia del mar. «Escuchen»,
exclamó, su voz clara y resonante. Voy a guiar el barco. Todos deben seguir mis instrucciones, confíen en mí. Sin esperar respuesta, Jesús se dirigió a la proa, cada paso un desafío contra el viento y las olas. Al alcanzar su posición, se giró para enfrentar a sus compañeros, su figura erguida un faro de esperanza en la tormenta. No estamos solos, aseguró, su voz firme, casi como un ancla. Manuel y Carlos intercambiaron miradas, el escepticismo inicial reemplazado por una chispa de esperanza. Aunque el miedo seguía presente, había algo en la postura de Jesús, en la forma en que sus palabras cortaban el aire, que les hizo creer que quizá había una salida. Con un gesto decidido, Jesús comenzó a dar instrucciones, cada palabra cargada de una confianza que parecía contagiarse. Manuel, ajusta el timón con cuidado. Carlos, necesitamos que mantengas las velas estables. Juntos podemos superar esto. Los minutos que siguieron fueron una mezcla de tensión y trabajo en equipo. A pesar del ruido ensordecedor de la tormenta, la tripulación actuaba con precisión, sus movimientos coordinados como una danza cuidadosamente coreografiada. El barco, que antes parecía una hoja a merced del viento, ahora navegaba con propósito, su curso guiado por la fe renovada en su líder. Jesús, en la proa, sentía cómo la energía del mar fluía a través de él. Cada ola que rompía contra el casco, cada ráfaga de viento que intentaba desviarlos, solo servía para fortalecer su resolución. En medio de ese mar embravecido, se dio cuenta de que el verdadero liderazgo no se trataba solo de dar órdenes, sino de inspirar confianza en los demás, incluso cuando todo parecía perdido. Y poco a poco, como si respondiera a su llamado, la tormenta comenzó a ceder. Las nubes que cubrían el cielo empezaron a dispersarse y el rugido del viento se convirtió en un susurro. La tripulación, extenuada pero llena de un nuevo vigor, se reunió alrededor de Jesús, sus rostros iluminados por una mezcla de incredulidad y gratitud. «Lo logramos», susurró Carlos, su voz temblando de alivio. Manuel asintió, su expresión solemne pero satisfecha. Jesús, con el corazón aún latiendo con fuerza, sonrió. Sabía que esta experiencia los había cambiado a todos, y que el mar, con su infinita sabiduría, les había enseñado una lección de fe y unidad que nunca olvidarían. La tormenta remite lentamente, pero la tensión aún es palpable en el aire. Las olas, aunque ya no son tan violentas como antes, siguen meciendo el barco con fuerza. Jesús, de pie en la proa, siente el viento en su rostro y una calma interior que nunca antes había experimentado. Es como si el mar mismo hubiera susurrado en su oído que todo estaría bien, que su fe y liderazgo estaban siendo recompensados. Manuel, con el rostro marcado por la experiencia y las arrugas de los años, observa a Jesús con una mezcla de respeto y admiración. «Nunca había visto algo así, Jesús», dice con voz ronca por la sal y el viento. «Has hecho que todos creamos que podíamos salir de esta». Carlos, aún temblando un poco por el miedo que lo había invadido, se acerca a Jesús con los ojos brillantes. «Gracias, Jesús. Pensé que no lo lograríamos. Tu fe nos ha salvado». Las palabras del joven son sinceras y cargadas de un nuevo entendimiento sobre la fuerza interior que todos poseen, aunque a veces no lo sepan. Jesús sonríe, pero es una sonrisa humilde. «No fue solo mi fe, Carlos. Todos ustedes fueron valientes. Cada uno aportó lo suyo en este momento difícil. Juntos logramos superar la tormenta». Sus palabras resuenan en el pequeño grupo de pescadores que ahora entiende la importancia de la unidad y el liderazgo. El cielo comienza a despejarse y el sol, tímido al principio, empieza a asomarse entre las nubes, bañando el mar con una luz dorada. Es un espectáculo que parece marcar el fin de la prueba y el inicio de un nuevo capítulo para ellos. Las gaviotas, que habían desaparecido durante la tormenta, vuelven a surcar el cielo con sus graznidos alegres, anunciando que la calma ha regresado. Manuel, con su corazón lleno de gratitud, dice: «Jesús, cuando volvamos al pueblo,
Todos deben saber lo que has hecho. Tu liderazgo nos ha salvado. Jesús niega con la cabeza, sabiendo que no busca reconocimiento. Lo importante es que estamos a salvo y que hemos aprendido algo valioso. Mientras el barco avanza por aguas más tranquilas, cada uno de los pescadores se sienta un momento para reflexionar. Carlos, quien había comenzado esta jornada lleno de entusiasmo y terminó enfrentando sus miedos más profundos, se siente cambiado. Sabe que esta experiencia lo ha hecho crecer y que su fe antes titubeante ahora es más fuerte. Jesús, mirando al horizonte, recuerda las palabras de su abuelo, quien siempre le decía que el mar es un maestro severo pero justo. El mar te enseña a ser humilde y a confiar en algo más grande que tú mismo, recordaba su voz anciana y sabia. Ahora entiende plenamente lo que esas palabras significaban. El viaje de regreso al pueblo es silencioso, pero no por la falta de palabras, sino porque cada uno está inmerso en sus pensamientos y emociones. La comunidad de pescadores se ha fortalecido y Jesús sabe que, aunque este reto ha sido enorme, les ha dado una nueva perspectiva sobre la vida y su lugar en ella. Cuando finalmente divisan las costas familiares de su hogar, una oleada de alivio los envuelve. El pueblo, pequeño y acogedor, los espera con los brazos abiertos. Las familias de los pescadores se reúnen en el muelle, ansiosas por ver a sus seres queridos regresar sanos y salvos. Jesús siente una calidez en su pecho mientras el barco se aproxima lentamente al puerto. Este viaje les ha cambiado, pero también ha reafirmado la importancia de la fe y el liderazgo en momentos de adversidad. Al desembarcar, el abrazo de las familias es reconfortante y lleno de amor. Jesús siente que este es solo el comienzo de algo más grande, algo que no solo enriquecerá sus vidas, sino también las de todos en su comunidad. Y así, con el sol ya en lo alto y el viento soplando suavemente, los pescadores regresan a casa, sabiendo que juntos pueden enfrentar cualquier tormenta que el destino les presente. La historia de Jesús en la proa del barco se convierte en una leyenda de esperanza y coraje que resonará por generaciones. Mientras el barco avanzaba con dificultad a través de las agitadas aguas del Golfo de México, el cielo seguía cubierto de nubes oscuras que amenazaban con descargar su furia en cualquier momento. Las olas, aún embravecidas, golpeaban con fuerza la embarcación, haciendo crujir la madera bajo los pies de los pescadores. Jesús, con la mirada fija en el horizonte, mantenía una postura firme en la proa del barco, transmitiendo una mezcla de determinación y esperanza a sus compañeros. El viento rugía a su alrededor, pero Jesús, imbuido de una tranquilidad casi sobrenatural, parecía ajeno al caos que lo rodeaba. Manuel, a su lado, observaba a Jesús con una mezcla de admiración y curiosidad. Era como si en ese momento Jesús hubiera encontrado una especie de paz interior que le permitía desafiar lo imposible. Carlos, por otro lado, se aferraba con fuerza a una cuerda, sus ojos reflejando tanto el temor como la fe que había depositado en su líder. «Jesús», gritó Manuel por encima del estruendo de la tormenta, «¿cómo es posible que estés tan tranquilo? ¿No ves que estamos al borde del desastre?» Jesús, sin apartar la vista del horizonte, respondió con voz serena, «Manuel, he aprendido que a veces debemos confiar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Esta tormenta no es más poderosa que la fe que llevamos dentro. Si mantenemos la calma y trabajamos juntos, saldremos de esto». Manuel asintió, aunque sus manos seguían temblando ligeramente mientras ajustaba las velas. Las palabras de Jesús parecían infundirle nueva energía. Carlos, al escuchar la conversación, se envalentonó y se acercó a los dos hombres, su rostro aún tenso pero decidido. «Jesús», dijo Carlos intentando alzar la voz sobre el viento, «lo que dices es cierto. Estoy contigo. Haré lo que sea necesario para ayudarnos a salir de aquí». Jesús sonrió, una sonrisa que, aunque breve, iluminó el semblante de sus compañeros. «No estamos solos en esto», afirmó Jesús. «El mar nos ha desafiado, pero también nos ha enseñado. Sigamos adelante».
Mientras el barco continuaba su lucha, las olas comenzaron a disminuir gradualmente, como si el mar estuviera respondiendo a la confianza y unidad de quienes lo surcaban. La tripulación, ahora más coordinada que nunca, trabajaba con renovado vigor. El cielo, aunque aún cubierto de nubes, comenzó a mostrar algunos claros, dejando entrever que el fin de la tormenta estaba cerca. El tiempo pasó, y poco a poco el barco emergió del ojo del huracán. El agua que caía del cielo se convirtió en una llovizna ligera, y el rugido del viento se transformó en un murmullo suave. Los pescadores, empapados y exhaustos, se miraron unos a otros con expresiones de alivio y alegría. Habían superado el mayor obstáculo de sus vidas, guiados por la fe y el liderazgo de Jesús. Con el mar finalmente calmándose, Jesús se volvió hacia sus compañeros. «Lo logramos», dijo, su voz llena de emoción contenida. Manuel y Carlos lo miraron, asintiendo con expresiones de profundo respeto. «Jesús», comenzó Manuel, «nunca había visto a alguien enfrentarse a una tormenta de esta manera. Lo que has hecho hoy es algo que no olvidaré». Carlos, aún respirando con dificultad, añadió: «Gracias, Jesús. Nos diste la fuerza que necesitábamos». Jesús humildemente bajó la mirada por un momento antes de responder: «No lo hice solo. Todos ustedes fueron parte de esto. Hoy hemos aprendido que juntos podemos superar cualquier adversidad». Con el barco ahora navegando en aguas tranquilas, los pescadores se permitieron un momento de reflexión. Habían salido del ojo de la tormenta, no solo físicamente, sino también con un nuevo entendimiento de su propia fuerza y capacidad para enfrentar las pruebas más difíciles. La experiencia los había cambiado, y sabían que llevarían esas lecciones consigo para siempre. Mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, iluminando el camino de regreso a casa, el pequeño grupo de pescadores se preparó para el viaje de regreso, con el corazón lleno de gratitud y un renovado sentido de esperanza. La tormenta finalmente comenzaba a ceder, y con ello una sensación de alivio impregnaba el aire salado que rodeaba al pequeño barco pesquero. Jesús, con la mirada fija en el horizonte, sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. El mar, que hace apenas unos momentos había sido un monstruo indomable, ahora se mostraba calmado, como si también necesitara un respiro tras la batalla. Manuel, aún aferrado a una cuerda empapada, miró a Jesús y dijo con voz rasposa pero llena de gratitud: «Nunca había visto a alguien enfrentar así a la tormenta, Jesús. Tu fe nos ha salvado». Jesús sonrió débilmente, consciente de que la experiencia le había cambiado profundamente. «No fue solo mi fe, Manuel, fue la unión de todos nosotros. Sin cada uno de ustedes, no lo habríamos logrado». Carlos, que había estado en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido, se acercó al grupo. Sus ojos, aún reflejando el miedo que había sentido, ahora brillaban con una nueva determinación. «Aprendí mucho hoy, más de lo que esperaba. Pensé que el mar me había enseñado todo lo que necesitaba saber, pero me equivoqué». El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, proyectando rayos dorados sobre el agua tranquila. La tempestad había dejado tras de sí un cielo despejado, como un lienzo listo para ser pintado de nuevo. Jesús, observando el cambio en el paisaje, sintió un profundo agradecimiento. El mar siempre tiene lecciones para nosotros, Carlos. A veces nos enseña con suavidad y otras, como hoy, con fuerza, pero siempre hay que saber escuchar. Manuel asintió, sus pensamientos viajando hacia su familia en tierra firme. Ellos nos estarán esperando. No saben lo que hemos pasado, pero seguro que han sentido la tormenta desde el pueblo. Es hora de regresar, de contarles nuestra historia. Los tres hombres se ocuparon de preparar el barco para el regreso, sus movimientos ahora más seguros, más conscientes de su entorno y de sí mismos. Mientras navegaban de vuelta, una conversación fluía entre ellos, profunda y reflexiva. Jesús compartió cómo, durante la tormenta, había sentido una presencia cálida y confortante, algo que nunca había experimentado con tal intensidad. «Fue como si el mar me hablara, como si me guiara.
No sé cómo explicarlo, pero sentí que no estaba solo. Carlos, intrigado, preguntó, ¿crees que fue un milagro? Jesús se detuvo un momento antes de responder, buscando las palabras adecuadas. Tal vez, o tal vez fue simplemente una conexión más fuerte con lo que siempre ha estado ahí. No lo sé, pero lo que sí sé es que me ha cambiado. El viaje de regreso fue sereno, una paz que contrastaba con el caos de horas antes. Al acercarse a la costa, pudieron ver la pequeña figura de la comunidad pesquera esperándolos, sus rostros ansiosos por saber si sus seres queridos estaban a salvo. El aire se llenó de alegría y alivio cuando el barco finalmente tocó tierra. Gritos de bienvenida y abrazos cálidos envolvieron a Jesús, Manuel y Carlos, quienes eran recibidos como héroes. En medio de la multitud, Jesús se encontró con su madre, quien lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Rezamos por ti, hijo mío. Sabíamos que volverías». Jesús la sostuvo con ternura, sintiendo que sus propias oraciones habían sido respondidas de una manera que nunca había esperado. Esa noche, mientras el pueblo celebraba no solo el regreso de los pescadores, sino también la lección aprendida sobre el poder de la fe y la unidad, Jesús reflexionó sobre lo ocurrido. Sabía que el mar seguiría siendo una parte esencial de su vida, pero ahora lo veía con nuevos ojos, no solo como un proveedor de sustento, sino como un maestro con lecciones profundas e infinitas. Con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla y las estrellas brillando sobre el cielo despejado, Jesús se sintió en paz, sabiendo que el verdadero viaje, el de autodescubrimiento y fe, apenas comenzaba. El regreso al pueblo pesquero estuvo lleno de emociones encontradas para Jesús y su tripulación. Las primeras luces del amanecer se reflejaban en las aguas ahora tranquilas, como un símbolo de la paz que finalmente había llegado tras la tormenta. El pequeño barco avanzaba lentamente, impulsado por un viento suave que acariciaba sus velas desgastadas. Los rostros de los pescadores, aunque cansados, irradiaban una satisfacción silenciosa por haber superado uno de los retos más grandes de sus vidas. A medida que se acercaban al muelle, el alboroto del pequeño pueblo comenzaba a hacerse audible. La comunidad, siempre alerta ante la ausencia prolongada de sus pescadores, ya se había congregado en la costa, esperando ansiosa su regreso. Las caras familiares de amigos y familiares se distinguían desde la distancia. Había gritos de júbilo y aplausos, una mezcla de alivio y celebración que resonaba en el aire fresco de la mañana. Jesús, aún de pie en la proa del barco, observaba la escena con una mezcla de orgullo y humildad. Sentía que esta experiencia no solo había fortalecido su fe, sino que también había reafirmado su papel como líder dentro de su comunidad. Había guiado a su tripulación a través de la adversidad, y ahora, al regresar, se daba cuenta de que su misión no terminaba allí. Había aprendido que el verdadero liderazgo consistía en servir y proteger a quienes dependían de él. Manuel, el experimentado pescador, fue uno de los primeros en desembarcar. Al pisar tierra firme, se volvió hacia Jesús con una sonrisa amplia, sus ojos brillantes de agradecimiento. «Nunca había visto algo así, Jesús», dijo Manuel, asintiendo con la cabeza. «Tu coraje nos salvó a todos, gracias por guiarnos cuando más lo necesitábamos». Jesús, conmovido por las palabras de su amigo, simplemente asintió, consciente de que las palabras no eran suficientes para expresar la profundidad de sus sentimientos. Carlos, el joven aprendiz, se unió a la conversación. «Lo que vivimos allá afuera fue increíble», exclamó todavía lleno de energía. «Pensé que no lo lograríamos, pero tu fe nos mantuvo firmes». Jesús le palmeó el hombro, recordando cómo el miedo inicial de Carlos se había transformado en determinación. «Has crecido mucho, Carlos», respondió Jesús. «Nunca olvides lo que has aprendido. La fe y el trabajo en equipo pueden superar cualquier tormenta». La comunidad recibió a los pescadores con abrazos y vítores. Era un momento de unión, donde las diferencias se desvanecían y todos compartían un mismo sentimiento de agradecimiento.
la experiencia había fortalecido los lazos entre ellos, recordándoles el valor de la solidaridad y el apoyo mutuo en tiempos difíciles. Mientras el día avanzaba, Jesús se permitió un momento para reflexionar en silencio. Se apartó un poco del bullicio y caminó hacia un lugar tranquilo cerca de la costa. Observó el horizonte, donde el cielo y el mar se encontraban, y dejó que el sonido de las olas llenara sus pensamientos. En su corazón sabía que esta experiencia había cambiado su perspectiva para siempre. La tormenta había sido un maestro severo pero justo, revelando la verdadera fuerza que residía en su interior. Ese día, Jesús comprendió que su historia personal se había convertido en un símbolo de esperanza para toda la comunidad. Un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los desafíos, siempre hay un camino hacia la luz si uno se mantiene fiel y valiente. La fe, pensó, es como el mar. A veces es tempestuosa, pero siempre tiene la capacidad de calmarse y revelar su belleza oculta. Con esta nueva comprensión, Jesús regresó al grupo, listo para compartir su experiencia y continuar su labor como guía y protector de aquellos a quienes tanto amaba. La tormenta había pasado, pero su legado de fe y liderazgo recién comenzaba a germinar en el corazón de cada miembro de su comunidad, prometiendo un futuro lleno de esperanza y coraje. En el pequeño pueblo pesquero de la costa mexicana, el sol comienza a asomarse tímidamente entre las nubes, iluminando los rostros cansados pero aliviados de Jesús y su tripulación. Después de haber enfrentado la tormenta más feroz de su vida, el regreso al hogar tiene un sabor diferente, un aire de victoria que va más allá de lo físico. Los pescadores, quienes habían compartido el peligro y la incertidumbre, ahora se encuentran unidos por un lazo casi indescriptible. Mientras el barco se acerca al muelle, las familias y amigos se congregan para recibirlos, sus rostros reflejando una mezcla de preocupación y alivio. Las voces se elevan en un murmullo de bienvenida y gratitud, mientras los hombres descienden del barco, uno por uno. Jesús se detiene un momento en la proa, observando cómo el mundo a su alrededor retoma su curso habitual. El mar, que hace unas horas era un monstruo indomable, ahora se presenta sereno y brillante bajo la luz de la mañana. En su interior, Jesús siente que algo ha cambiado, una transformación que va más allá del simple hecho de haber sobrevivido. Es como si el mismo mar que tanto ama y respeta le hubiera enseñado una lección invaluable sobre la fe y el liderazgo. Mientras camina hacia el muelle, es recibido por su madre, quien lo abraza con fuerza, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Gracias a Dios estás bien», murmura ella, sosteniéndolo con una mezcla de amor y temor. Jesús sonríe, sintiendo el calor de su familia y amigos, y responde con una voz tranquila pero firme. Dios nos guió a través de la tormenta. Manuel, el pescador experimentado, se acerca también, colocando una mano en el hombro de Jesús. Sabía que podríamos hacerlo, pero tu liderazgo nos mantuvo unidos, dice, sus ojos brillando con respeto. Carlos, el joven aprendiz, se une al grupo, su rostro aún reflejando la adrenalina de la experiencia vivida. Nunca olvidaré lo que pasó allá afuera, dice con un tono de admiración. Aprendí más en estas horas que en todos mis años de pesca. Los pescadores, ahora reunidos, comienzan a compartir sus experiencias, cada uno aportando su perspectiva sobre lo que fue una noche inolvidable. Hablan de las olas gigantes, del viento que cortaba como cuchillas y de la oscura incertidumbre que los rodeaba. Sin embargo, lo que más resuena en sus palabras es la solidaridad y la fe que los mantuvo en pie. Con el paso de las horas, el pequeño pueblo se llena de vida. La noticia de su regreso se esparce rápidamente, y no pasa mucho tiempo antes de que las historias de su hazaña se conviertan en relatos épicos, contados y recontados en cada rincón. Jesús, aunque abrumado por la atención, comprende que su experiencia ha dejado una huella profunda. Se ha convertido, sin quererlo, en un símbolo de esperanza y resiliencia para su comunidad. Al caer la tarde,
Mientras el sol se oculta detrás del horizonte, Jesús se encuentra solo frente al mar, reflexionando sobre lo vivido. El suave murmullo de las olas le susurra secretos antiguos, recordándole que, aunque la tormenta haya pasado, el verdadero desafío es mantener viva la fe y el espíritu de unidad en los días venideros. Con una última mirada al mar, Jesús se da cuenta de que no solo ha guiado a sus compañeros a través de la tormenta, sino que también ha encontrado en su interior una fuerza que desconocía. Ahora, con el corazón lleno de gratitud y una renovada determinación, se prepara para el futuro, sabiendo que pase lo que pase, la fe y el liderazgo serán siempre su ancla y su guía. Mientras se aleja de la orilla, una paz profunda lo envuelve, y siente un nuevo propósito que lo impulsa hacia adelante. En el horizonte, las estrellas comienzan a brillar, como si el mismo cielo celebrara su regreso y el renacimiento de su espíritu. La tormenta había quedado atrás, y aunque las nubes aún cubrían parte del cielo, el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre ellas, iluminando el camino de regreso al pequeño pueblo pesquero. El barco, aunque maltratado por el embate del mar, avanzaba con una renovada sensación de esperanza. Jesús se encontraba en la proa, observando el horizonte, mientras la brisa salada acariciaba su rostro. Sabía que la experiencia que acababan de vivir había dejado una marca indeleble en su alma y en la de sus compañeros. Jesús nunca había visto algo así, comentó Manuel, acercándose a él con una expresión de sincera admiración. Lo que hiciste allá afuera, no tengo palabras. Nos diste la fuerza que necesitábamos cuando todo parecía perdido. Jesús sonrió con humildad, consciente de que el verdadero milagro había sido la fe que todos habían encontrado en medio de la tormenta. No fui yo solo, Manuel. Todos contribuimos. Carlos, tú también hiciste tu parte, dijo, girándose para incluir al joven aprendiz en la conversación. Carlos, que había estado en silencio, asimilando todo lo que había pasado, levantó la mirada con un brillo nuevo en los ojos. Sí, pero fue tu liderazgo lo que nos unió. Aprendí que la fe no solo es creer en un poder superior, sino también en uno mismo y en los demás. El mar, ahora más tranquilo, hacía que el viaje de regreso fuera casi terapéutico, como si cada ola que rompía suavemente contra el casco del barco lavara las tensiones acumuladas. Había una sensación de alivio palpable entre la tripulación y cada uno parecía estar inmerso en sus propios pensamientos, reflexionando sobre lo que había significado para ellos esa prueba de fuego. Al acercarse al puerto, la silueta del pueblo apareció ante ellos, con las casitas blancas y techos rojos esparcidas a lo largo de la costa. La comunidad ya había sido informada de la tormenta, y una multitud se congregaba en el muelle, ansiosa por ver regresar a sus pescadores sanos y salvos. El sonido de las campanas de la iglesia resonó en el aire, una melodía de bienvenida y agradecimiento. Cuando el barco finalmente atracó, una ovación espontánea estalló entre la multitud. Las familias se apresuraron a recibir a los pescadores y en medio de abrazos y lágrimas de alivio, Jesús, Manuel y Carlos fueron recibidos como héroes. Era un momento de alegría compartida, una celebración de la vida y de la comunidad unida por la adversidad. Jesús, rodeado de su gente, se sintió abrumado por el amor y la gratitud que emanaban de todos los presentes. En ese instante, comprendió que su papel iba más allá de ser un simple pescador. Había descubierto una nueva faceta de su liderazgo, una que inspiraba y fortalecía a los demás. Esa noche, en la plaza del pueblo, se organizó una pequeña reunión en honor a los pescadores. Se encendieron hogueras, y las risas y las historias llenaron el aire, mientras el aroma a pescado asado y tortillas recién hechas se mezclaba con la brisa nocturna. Jesús, sentado junto a Manuel y Carlos, escuchaba con atención las anécdotas de otros pescadores que habían enfrentado tormentas en el pasado. Había un sentido de camaradería que trascendía las palabras, un entendimiento tácito de lo que significaba ser parte de esa comunidad resiliente.
Jesús, ¿qué sigue ahora?, preguntó uno de los ancianos del pueblo, curioso por saber qué planes tenía el joven después de su experiencia. Jesús reflexionó por un momento antes de responder. Seguiré pescando, pero con una nueva perspectiva. He aprendido que el verdadero valor está en la fe y en el apoyo mutuo. Quiero compartir eso con todos ustedes. El anciano asintió, satisfecho con la respuesta. Eres un buen hombre, Jesús. Estamos orgullosos de ti. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban sobre el cielo despejado, Jesús sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Era un nuevo comienzo, no solo para él, sino para toda la comunidad, y con esa certeza en el corazón, sabía que el futuro les deparaba muchas más aventuras y lecciones por aprender. Si te ha inspirado esta historia, suscríbete para más contenido como este. No te pierdas nuestro próximo video sobre historias de fe y superación. Haz clic aquí.